Bienvenidos a Verdades Inspiradoras. Soy el pastor Jim Steinland y es un placer poder estar con ustedes por este tiempo y compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos mirando al amor fraternal o el amor los unos por los otros. Y en este video quiero hablarles de las características de este amor, pero más bien cómo nosotros podemos implementar este amor en nuestra vida. ¿Cuáles son los requisitos para nosotros poder amar a nuestro hermano y hermana en Cristo con este amor de la cual Jesús nos habló en Mateo capítulo 22, versículos 39 y 40, y luego en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús dijo, el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar a nuestro prójimo. Y luego en esa enseñanza, antes de ir a la cruz, cuando estuvo con los 11 discípulos, Judas ya se había ido, Jesús les dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar este amor en nuestra vida? Quiero compartir con ustedes 3 versículos que nos hablan de cómo nosotros debemos de amar los unos a los otros. ¿Qué son los requisitos para este amor para nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nota, corazón puro. Este es uno de los requisitos para nosotros poder amar los unos a los otros. Pablo nos habla de un corazón limpio. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En su segunda carta a Timoteo, su última carta, en capítulo 2, versículo 22, él escribió a Timoteo lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Pedro habla de un corazón puro, el apóstol Pablo habla de un corazón limpio. Son similares, son básicamente 2 diferentes personas hablando de la importancia de mantener nuestro corazón puro y limpio. Ahora, punto número 1. Un corazón limpio, un corazón puro, es nuestra decisión. Nosotros escogemos cómo vamos a mantener, o mejor dicho, si es que vamos a mantener nuestro corazón limpio y puro. Es decir, es nuestra para proteger, para preservar, para guardar. ¿Por qué digo eso? La Biblia nos dice que cuando una persona viene a Cristo, Dios le hace una nueva persona. Dios le da una nueva vida. Por eso lo llamamos el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y en ese momento Dios borra todos los pecados de la vida de esta persona. Y esta persona es una nueva creación.
Segundo de Timoteo capítulo 5 versículo 17 nos dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros o cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos limpia de toda maldad. Somos o tenemos un corazón limpio y un corazón puro. Pero es nuestra para proteger, para preservar y para guardar. ¿Cómo lo hacemos? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Y esto es algo que no es algo que hacemos una vez a la semana, es algo que tenemos que hacer continuamente. Tan pronto que nosotros reconocemos que hemos pecado, debemos de confesarlo y pedir a Dios que Él nos perdone por ese pecado. El problema que muchos de nosotros tenemos es que nosotros nunca identificamos el pecado. Por ejemplo, nosotros ofendemos a nuestro hermano o hermana. Y en vez de confesar ese pecado, o a veces aún en vez de reconocer que hemos pecado, nosotros justificamos nuestras acciones. Bueno, si él no hubiera hecho esto, entonces yo no me hubiera enojado y no le hubiera dicho lo que le dije. Entonces nosotros, haciendo excusas por nuestras acciones, que primeramente son acciones contra Dios y luego son acciones contra nuestro hermano, nosotros cometemos ese pecado, pero en vez de confesarlo, nosotros lo dejamos en nuestro corazón. Y eso daña la pureza. Ahora, nuestra relación con Dios no cambia, pero nuestra comunión con Dios sí cambia. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Dios todavía vino al huerto de Edén para hablarles, para comunión con ellos. Pero ellos se escondieron. Dios no cambió. Él es el mismo. Pero Adán y Eva, habiendo pecado, ahora tienen vergüenza. Y ellos se escondieron. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las formas que lo hacemos es que teniendo pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, daña nuestra relación con Dios, entonces ya no queremos leer la palabra de Dios. Ya no queremos orar. Ya no queremos ir a la iglesia porque ya no sentimos ese mismo fervor que antes tuvimos. Ahora nos sentimos alejados de Dios y ya no queremos ir a la iglesia. Y nosotros nos alejamos de Dios. Él no se mueve. Él todavía está allí esperando que nosotros nos acerquemos a Él para comunión con Él. Pero debido al pecado que nosotros permitimos en nuestro corazón, debido a que nosotros hacemos excusas en vez de confesar nuestra falla, nosotros nos alejamos de Dios. Un corazón puro es tuyo para proteger. Segundo punto, tu comunión con Dios depende de la condición de tu corazón. Cuando tú permites pecado en tu vida, tu relación con Dios es afectada. La Biblia nos dice en Efesios que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Pasa lo siguiente, antes que nosotros pecamos, el Espíritu Santo siempre nos dice, no lo hagas. El problema es que nosotros
nunca hemos aprendido cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, o cuando Él nos habla, nosotros le ignoramos. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Nosotros pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro hermano o hermana. Nos enojamos, decimos cosas que no debemos de decir y luego hacemos excusas por nuestras acciones, como ya les mencioné. Lo que nosotros necesitamos considerar es cuánto valoramos nuestra comunión con Dios. O podríamos decir cuánto valoras la bendición de Dios en tu vida, en tu relación con tu pareja, en tu relación con tus hijos, en tu relación con hermanos y hermanas en la iglesia. ¿Cuánto valoras la comunión de Dios en tu vida? En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma estas palabras: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros somos llamados a una vida santa. Y la Biblia claramente nos dice que no debemos de conformarnos a este mundo, los costumbres de este mundo. Nuestra meta es de ser perfectos como Jesús es perfecto. Él es nuestro ejemplo. Entonces, en vez de seguir los costumbres de este mundo, nosotros necesitamos mirar a Jesús y ver el ejemplo que Él nos dejó, y debemos de seguir ese ejemplo. El problema que muchos de nosotros tenemos es que en nuestra falla de identificar el pecado, esa falla provoca en nosotros la falla en pedir perdón por el pecado, y si no identificamos el pecado, no podemos cambiar nuestra forma de pensar. Una de las cosas que pasa demasiado frecuente entre hermanos y hermanas o entre personas, nosotros decimos: si te he ofendido en cualquier forma, por favor perdóname. Ahora, el problema con ese tipo de pedir perdón es que nosotros nunca identificamos cómo hemos fallado. Si nunca identificamos cómo hemos fallado, no podemos ir a Dios y pedir perdón por ese pecado, y nuestra forma de pensar nunca cambia. Todavía mantenemos en nuestro corazón ese pecado. Nos alejamos de Dios y luego nosotros decimos: wow, yo no sé qué pasó, pero mi comunión con Dios ya no es igual que antes. El problema es que nosotros nunca hemos identificado el pecado. Lo que debemos de hacer es preguntar a nuestro hermano o a nuestra hermana, tal vez nuestro esposo o esposa o nuestros hijos: dígame, ¿cómo te he ofendido? Y luego nosotros nos callamos y permitimos que ellos hablen. Y mantengamos silencio mientras que ellos nos están diciendo cómo le hemos ofendido. No hagas excusas. Cuando ellos te dicen: bueno, tú hiciste esto, demasiadas veces nosotros inmediatamente comenzamos a hacer excusa. Bueno, si tú no hubieras hecho esto, entonces yo no hubiera. No. Cierra la boca. Permite que la otra persona te cuenta, reconozca cómo has fallado.
y luego pida perdón a Dios. Acepta la culpa para que tú puedas pedir perdón a Dios por haber fallado, y luego también puedes pedir perdón de la persona que has ofendido, pero luego puedes pedir a Dios que Él te ayude en cambiar tu forma de pensar. Eso es tan importante, y demasiadas veces nosotros fallamos en identificar cómo hemos fallado. Y cuando no identificamos, nunca podemos cambiar. Punto número 3. Tu habilidad de amar a otros depende de que mantengas un corazón puro. Sin un corazón puro, tú nunca vas a poder amar a otros con el amor con la cual Jesús te ha amado. Es imposible, porque pierdes tu comunión con Dios, y cuando pierdes tu comunión con Dios, pierdes el poder de Dios en tu vida. El Espíritu Santo ya no puede obrar en tu corazón y en tu mente libremente como Él desea, como Él quiere. Porque el pecado que no es confesado está estorbando tu comunión con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo. Tienes que preservar, tienes que proteger ese corazón puro. Una de las cosas que he escuchado demasiadas veces en la iglesia de otros predicadores es que debes de pedir perdón porque es la mejor cosa para ti. Porque cuando tú no pides perdón, es como un ácido en tu estómago. Continúa estorbando tu paz, estorbando tu dormir. El problema con eso, diciendo que debes de hacerlo para ti mismo, es una teología muy pobre. Le voy a decir por qué. En primer lugar, ignora lo que Jesús enseñó acerca del arrepentimiento. Porque cuando nosotros decimos que debes de hacerlo para ti mismo, nosotros, en vez de pedir perdón por nuestra falla, nosotros pensamos que lo estamos haciendo para nosotros mismos. En vez de reconocer que hemos fallado a Jesús, hemos violado los mandamientos de Jesús, nosotros pensamos que solamente hemos violado lo que es mejor para mí. Entonces nunca llegamos a reconocer que nuestras acciones son pecado contra Dios. Ese es el primer punto. Arrepentimiento es un requisito para perdón de pecado. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5 también lo repitió. Os digo no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento es el hecho de reconocer que estamos yendo en una dirección mala y dándonos vuelta e ir en una dirección correcta. Es reconocer que hemos vivido nuestra vida para nosotros y decir ahora, o decidir, ahora quiero vivir mi vida para Cristo. Ese es arrepentimiento. Es un cambio de cómo nosotros pensamos de la vida que estamos viviendo. En vez de vivir por mis deseos, ahora Jesús es el Señor de mi vida y voy a seguir a Jesús. En vez de hacer lo que yo quiero, ahora voy a vivir como Dios me dice. Si nosotros simplemente pensamos que lo estamos haciendo para nosotros mismos, nosotros nunca reconocemos el pecado en nuestra vida. Ese es punto 1. El segundo punto es
que ignora que somos llamados a vivir nuestra vida por fe. ¿Qué es fe? ¿O qué es vivir por fe? Porque la Biblia nos habla bastante acerca de la importancia de vivir por la fe. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, leemos, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros estamos haciendo algo para nuestro propio bien, nosotros no estamos viviendo por fe, estamos viviendo por vista. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Un requisito para crecimiento espiritual es que aprendamos a vivir por fe. Y cuando nosotros estamos viviendo o estamos haciendo lo que a nosotros nos parece bien, no estamos viviendo por fe. Estamos viviendo por nuestros propios deseos y en vez de obedecer los mandamientos de Jesús, porque son los mandamientos de Jesús, estamos buscando justificar nuestras acciones o, mejor dicho, vivir para lo que a nosotros nos parece mejor. Entonces, el decir que debes de hacerlo porque es para tu propio bien es una teología muy, muy mala. Es una teología equivocada. No debes de hacerlo para ti mismo, debes de hacerlo porque Jesús lo ordena. Porque la Biblia nos dice que si nosotros somos llamados por Dios, entonces todas las cosas proceden por bien. Romanos 8, 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, si nosotros verdaderamente creemos ese pasaje, entonces nosotros vamos a obedecer a Dios. Pero si nosotros estamos buscando lo que nos parece mejor a nosotros mismos, es decir, bueno, yo no confío en la palabra de Dios, yo tengo que verlo antes de obedecerlo. Y eso es una violación a la palabra de Dios. No es viviendo por fe. En Romanos capítulo 14, versículo 23, leemos, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. Nosotros necesitamos reconocer que simplemente porque Jesús lo dijo, simplemente porque la palabra de Dios nos dice algo, nosotros debemos de obedecerlo. No debemos de estar buscando la justificación de por qué es para mi propio bien. Necesitamos confiar en la palabra de Dios y obedecerlo porque Dios lo dice. Eso es viviendo por fe. Mira la historia de Abraham en Génesis capítulo 22 y luego en Hebreos capítulo 11 habla de Génesis capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham obedece a Dios, nunca viendo cómo esto iba a resultar en su bien. Y al momento que él está por degollar a su hijo, Dios le habla y le dice, no lo hagas. Perdón, es el ángel de Dios que le habla. Y le dice, no lo hagas. Pero Hebreos nos habla diciendo que ese acto, ese hecho de Abraham, es porque él es llamado el Padre de los fieles. Nosotros necesitamos aprender que obedecemos la palabra de Dios porque Dios lo dice.
y no debemos de estar buscando por qué es para mi propio bien. ¿Cómo lo aplicamos? Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista escribe esto: Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista reconoce que él no es en su propia fuerza, él no puede reconocer todos los pecados en su vida. Entonces él pide a Dios: Dios, examíneme tú y muéstrame si hay camino de perversidad en mi corazón, y guíame en tus caminos de verdad. Nosotros necesitamos aplicar eso en nuestra vida cada día. No permita que pase un día sin pedir que Dios te examine. Y quédate en silencio, escuchando la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu Santo les va a guiar en toda verdad. Escuche la voz del Espíritu Santo y pida que Él te hable, que Él te muestre dónde has pecado contra Dios, dónde has fallado en tu vida espiritual, con puede ser tu esposa, tus hijos, tus familiares, tu compañero de trabajo, quien sea. Pide a Dios que Él te examine. Luego, una vez que ves el corazón, cuando Dios te indica dónde has fallado, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese el pecado a Dios, pídele perdón, pídele que Él transforma tu forma de pensar para que puedas vivir conforme a lo que Él quiere y no conforme a tus propios deseos. Luego, hay veces cuando el pecado es tan fuerte que tenemos problemas en cambiar nuestro comportamiento, que deseamos hacerlo, pero continuamos fallando, cayendo en ese mismo pecado. Típicamente esos pecados son pecados secretos. Son cosas que nos causan vergüenza y no queremos admitir, confesar a otra persona. Santiago escribió lo siguiente en Santiago capítulo 5, versículo 16. Él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto habla de sanidad físico, pero también habla de la sanidad espiritual. Cuando nosotros confesamos, ese secreto es revelado o ya no es secreto. Y cuando el pecado no es secreto, el pecado pierde su poder. Satanás quiere mantener el pecado en secreto. Pero cuando nosotros lo confesamos a un hermano o hermana y pedimos que ellos oren con nosotros, que ellos oren por nosotros, para que podamos superar ese pecado, Dios mueve en nuestra vida. ¿Se acuerdan la otra vez les dije que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos humillamos y confesamos ese pecado, Dios da poder en nuestra vida y vemos que hay victoria sobre ese pecado. Entonces debemos de confesar, no que esa persona nos puede perdonar, no, solamente Dios puede perdonar, pero el pecado pierde su poder cuando es traído a la luz. Entonces, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y así recibimos sanidad. Espero que eso les ayude.
Espero que conociendo más de la palabra de Dios, puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas y que llegues a disfrutar de la vida abundante que Jesús quiere dar a cada uno de sus hijos. Hasta la próxima vez, que Dios te bendiga grandemente, que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.